PAC es un acrónimo que significa Programa de Aula Compartida. El que pretende es que xicons en risc de quedar-se desescolaritzats pues puguen reincorporar-se al sistema i s'orienta sobretot cap a la FP bàsica. Con este perfil de alumnado había que cambiar un poco el modus operandi. No podíamos ceñirnos a clases tradicionales y había que apostar por algo diferente. Lo que hacemos más que nada es desarrollar toda la creación. La forma de trabajar es totalmente libre y a pesar de que hay un programa, pues se intenta aquí dar un poco de libertad en cuanto a desarrollo de personal, desarrollo creativo. Si alguno tiene un comportamiento inadecuado, lo que se intenta es corregir día a día hasta obtener que terminen el año con un comportamiento digno. A partir de que conocemos a Lita Cabellú, de que nos enfrentamos a un grupo que este año tiene mucho alumnado gitano, decidimos hacer el proyecto, con lo cual no es que hemos elegido a Lita, sino que Lita fue la creadora de este proyecto. Realmente es una pintora fascinante. Si la ves de cerca, es una pintora que consigue transmitir muchísima emoción. Ella dice que lo que más le gustaría es que la gente viendo su obra sintiera la emoción que se siente escuchando a Camarón, y yo creo que realmente lo consigue a día de hoy. Lo que llevamos de curso ha sido un curso estupendo, muy divertido, aprendiendo mucho, ya no solo de los gitanos, sino también en otros aspectos también, porque en otros cursos me ha sido muy difícil encontrar la motivación que me llevara a estudiar, y este curso pues lo estamos consiguiendo. La idea de trabajar por proyectos, coger un proyecto en el que nos englobáramos todos los ámbitos, nos pareció interesante y bueno, pues lo hemos hecho y en fin, aquí está. Hemos conocido a profesores gitanos, hemos ido a una universidad de profesores gitanos que nos han dado el ejemplo que los gitanos también pueden llegar a ser profesores y a más cosas. Y me ha gustado este proyecto porque nunca hemos dado nada de los gitanos. He hablado de todas las culturas menos la mía, gato. Y me he sentido orgullosa, la verdad. Igual que hay gitanos buenos y gitanos malos, hay payos buenos y payos malos, musulmanes buenos y malos. Es una opinión, hay que aceptarla. Buenas esas opiniones no es. Lo que tendríamos que hacer es aceptarnos por ser de diferente raza y tener diferente cultura. No hace falta discriminarse uno a otro, pienso yo, es mi opinión.